If you are only a technical manager, Chile will break your project. You must go beyond that. Not because of Spanish, because of communication. Siempre me pregunté por qué la excelencia técnica no es suficiente. Bueno, hoy, después de un largo camino recorrido, puedo decir con mucha convicción que ser técnico en una materia es absolutamente insuficiente. Ser muy técnico es como tener un conocimiento incompleto. Es como las personas que han pasado toda su carrera en el terreno y creen que el terreno lo es todo, así como las personas que han pasado toda su vida profesional en la oficina y creen que la oficina es todo, donde se toman las decisiones, donde está el cerebro, también tienen un conocimiento incompleto. Las personas que conocen solamente una parte de la realidad carecen de la experiencia total que hace que un proyecto sea exitoso. Un gerente de proyectos, un líder de proyectos, tiene que ser alguien que domine todas las áreas y todas las visiones. Dicho eso, he notado que los proyectos cuando fallan, mayormente no es porque los trabajadores no pudieron realizar el trabajo, o porque el proyecto fue mal pensado, o porque el proveedor no llegó a tiempo, o porque las máquinas fallaron. Como he dicho antes, en terreno todo se soluciona, todo. Incluso si eres un buen gerente de proyectos, puedes gestionar aumentos de contrato, aumentos de plazo, adquirir más dinero para tu proyecto. Todo se puede resolver dentro de un proyecto. Pero para mí lo que es altamente riesgoso y que no se le da mucho valor es que las personas altamente técnicas tienen bajas habilidades de comunicación. Y no me refiero a hablar español, no me refiero a hablar en inglés o conocer lo que pasa en el proyecto y transmitirlo de alguna forma. Es generar acuerdos, es generar cambios, es hacer que el equipo juegue en la cancha del proyecto, es hacer que los stakeholders participen activamente y ayuden al proyecto. Es eso y mucho más. Yo creo que ser técnico no es una condición que elimina a tener una buena comunicación. No obstante, la especialización que nos dijeron que iba a funcionar, que iba a hacer que los proyectos fueran grandes, hace en los proyectos pequeños que tú tengas una visión corta, sesgada, borrosa de la realidad. Continuando con lo anterior, el gerente que es muy técnico no es necesariamente un líder de proyectos. En mi visión, el líder de un proyecto está más allá de una fase del proyecto, está por sobre todo. Y debe conocer todos los grupos de procesos. Involucrarse en un solo grupo de procesos permite que tu visión sea sesgada, que no puedas ver todo. El líder de un proyecto debe ser alguien que negocie, alguien que tenga carisma, alguien que pueda conversar con las comunidades cercanas, alguien que pueda ponerse los zapatos de las casas que están alrededor del proyecto, de alguien que pueda además ir a una reunión con la gerencia o con los directores de la empresa y pueda defender su proyecto, alguien que sabe que de aquí a 6 meses más vamos a tener un atraso, alguien que sabe que si no hacemos esto hoy va a fallar en un año más, alguien que sabe alguien que sabe que debe atraer a los stakeholders con miel y no con varillazos. La comunicación es importante. Y si tú no tienes buena comunicación en tu idioma materno, tienes que empezar a trabajar en eso para tener una buena comunicación en el español. ¿Por qué ser muy técnico te va a quebrar cuando llegue a Chile? En Chile, los profesionales salen de las universidades, trabajan en empresas pequeñas o directamente en empresas grandes, pero cada uno de los profesionales de Chile hace más que solamente lo técnico. Contrata personas, tiene que comprar maquinaria, tiene que viajar a otros países a conversar con los proveedores. En rigor, lo que debería ser un profesional de un área técnica es trabajar en esa área y casi ni siquiera conversar con la gente que está al lado de ellos, que es lo que yo he visto en los profesionales que vienen de otros países, profesionales, superintendentes, gerentes, que son muy técnicos en el área. El ejemplo más real es que cuando compras una máquina en Alemania, la vienen a dejar y viene con alguien que explica cómo funciona la máquina. Y ese alguien que explica cómo funciona la máquina no es un vendedor que puede conversar con los gerentes y con todos los trabajadores de la empresa. Él va directamente con los trabajadores, conversa con los trabajadores, se relaciona con los trabajadores, explica cómo funciona la máquina y luego se va. ¿Por qué digo yo que es una visión sesgada? Porque el vendedor de una empresa debería ser capaz de conversar con todo el mundo, desde el dueño de la empresa hasta
los trabajadores que están ocupando la máquina, ser grato con todos y generar más venta en la empresa. Lo que él entiende es que él es una persona técnica, que sabe cómo funciona la máquina, soluciona problemas técnicos y luego se va. Bueno, eso en una escala diferente, en un proyecto de minería, en un proyecto de la construcción de un restaurante, en el proyecto de cualquier proyecto que tú quieras ver, hace que tus conversaciones sean limitadas, que no puedas hablar de muchos temas más. Pero Ricardo, si voy a dejarte una máquina, yo necesito conversar solamente de la máquina. No, lo que tú necesitas hacer como vendedor, como gerente de un proyecto es generar más venta. Es hacer que la empresa obtenga más dinero, no ser técnico. Tú deberías ser capaz de, además de controlar lo que está pasando con tu proyecto en el plano, en el terreno, deberías ser capaz de ir a conversar con incluso la gente que trae los baños químicos y mejorar el precio de los baños químicos. Es un ejemplo súper pequeño, pero es algo que tienes que hacer todos los días. Entonces, un buen gerente de proyecto puede vender su proyecto a los proveedores, a los contratistas, a los stakeholders, a los dueños de la empresa, para que a él le den más proyectos aún. Saber negociar es un complemento de ser un gerente de proyecto. Por eso es que ser técnico limita la visión de lo que tú estás haciendo en un proyecto global. ¿A qué me refiero con ser muy técnico? Ser técnico es ser un especialista. Y el especialista tiene un rango de visión limitado. Un ejemplo, tú eres experto manejando autos automáticos. Entonces en tu país manejas los autos automáticos para ir al trabajo, para ir al terreno, para conocer los proyectos. Pero te envían a trabajar a Chile y solo hay vehículos mecánicos. Bien, te puedes adaptar, bien, puedes aprender, bien, puedes hacer un curso y seguir manejando una camioneta. No es el punto, no es el punto de que no puedas aprender. El punto es que allá vas a tener cosas que acá no vas a tener. ¿Cómo te afecta a ti y cómo afecta al proyecto? Costo, tiempo y alcance. Preparar una misión es ponerse en todos los escenarios. ¿Qué tal si no tienen vehículos? ¿Qué tal si las camionetas solo se manejan con transmisión mecánica? ¿Qué tal si tengo que llevar un estanque de combustible porque en esa área no hay? ¿Qué tal si el combustible que usan las camionetas no es diésel, sino que es solamente benzina por alguna regulación del país? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la misión se prepara antes y tienes que estar preparado para un rango de posibilidades mucho más amplio. No es solamente que vengas desde el país de origen y llegues acá a trabajar solamente en Excel. Y ese es otro ejemplo. Vas a trabajar en un Excel con un computador que es más lento que el tuyo y tienes que saber cómo funciona la impresora y tienes que saber que la persona que limpia las oficinas conoce más sobre los trabajadores que el mismo gerente de la oficina. Eh, Tienes que saber que a la hora de almuerzo los comedores están en el piso de abajo, algunas personas tienen que salir a comer y comen en horarios diferentes, etcétera, etcétera. Esos fueron dos ejemplos de algo que ocurre generalmente en Chile. Los profesionales son especialistas en empresas grandes. Pero si te mandan un proyecto pequeño de la empresa en la que estás, vas a trabajar como si estuvieses en una empresa pequeña. Y en una empresa pequeña, los profesionales tienen que hacer de todo. Los gerentes de proyecto tienen que hacer de todo. Desde barrer la oficina hasta tomar decisiones con los dueños de la empresa. El ser especialista en un país desarrollado es muy valioso porque sabes hacer solamente eso. El chofer solamente maneja. El programador es experto en el proyecto. El supervisor de terreno tiene 100 años de experiencia manejando equipos y gente. Y cuando tiene que llegar a Chile, el supervisor tiene que incluso ir a comprar petróleo. Tiene que hablar con los vecinos que están cerca porque están reclamando por los ruidos. Tiene que ser capaz de resolver problemas de por qué de los 10 trabajadores llegaron 4 en un día que no era feriado. Todo eso lo tiene que aprender a ser un líder de proyecto. Un proyecto pequeño o un proyecto grande. Un real líder de proyecto activa las alarmas desde el primer día. Es súper, súper, súper común que entres a un proyecto sabiendo que no vas a alcanzar la fecha de término, sabiendo que no vamos a poder
realizar el alcance que nos está pidiendo el cliente y sabiendo que el dinero disponible no alcanza. Pero como tenemos temor de que la empresa quizás nos puedan echar porque somos nuevos, quieres hacerlo mejor, quieres que tu jefe te valorice, te valide, no dices nada. No dices, no lo pones en alerta. Sin embargo, una de las primeras cosas que te piden cuando entras a un proyecto es mejora el cronograma. Y al mejorar uno de estos tres elementos del triángulo que ya hemos conversado, siempre cambian los dos siguientes. Entonces, ¿qué sentido tiene mentirme a mí mismo, mentirle a mi jefe y mentirle a todos los stakeholders al decir que no, si el proyecto en vez de que sean 2 años, lo voy a hacer en 1 año y medio? Y si alguien presta mucha atención, dice, ok, en 1 año y medio y vas a gastar los mismos recursos y vas a hacer el mismo alcance. Deberían preguntarse inmediatamente eso, pero no hacen eso. Entonces, cuando en este ejemplo de los 2 años llega el año y medio, sabíamos que no iba a terminar en el año y medio, sabíamos que no iba a terminar en los 2 años, y probablemente ese gerente de proyecto que prometió eso ni siquiera va a estar en el proyecto. Entonces, las empresas permiten que el costo, tiempo y alcance de un proyecto sean inalcanzables. Permiten que trabajemos horas extras, permiten que busquemos un precio más barato, permiten que no se le paguen a los contratistas, permite que un montón de cosas con tal de querer llegar al punto que queremos llegar. Pero si somos honestos con el proyecto, no íbamos a llegar desde el principio. Me ha pasado muchas veces que llegué a un proyecto que tenía la mitad del costo utilizado, más de la mitad del cronograma devorado, y el alcance ni siquiera cumplía con el porcentaje que tenía que llegar. En ese punto, la pregunta no es si voy a alcanzar a terminar el proyecto cuando corresponde, con el costo que queda, con el dinero que queda y el alcance que debo obtener. Debo preguntarme qué pasó con los gerentes de proyecto anterior, por qué lo sacaron, qué prometieron. Si bien yo soy la cara de la empresa en este ejemplo, o tú puedes ser la cara de la empresa en ese ejemplo, ser honesto desde el principio te permite dormir mejor. No vamos a llegar al punto. No vamos a cumplir con este plazo. Vamos a gastar más de lo que está marcado aquí. Eso permite que tu jefe entienda que tú conoces sobre la situación, que tienes experiencia en terreno, que tienes experiencia en proyectos, pero también permite transparentar muchas situaciones más. El resumen es este. Cuando una empresa o cuando tu jefe te pide que alteres uno de los tres puntos del triángulo de hierro de los proyectos, costo, tiempo y alcance, los otros dos se ven afectados, sí o sí. Es entendible que una empresa tenga dificultades económicas y es entendible también que una empresa quiera abaratar costos. Pero también es entendible que tú no eres mago y que si el proyecto decía que tenías que tener 5 profesionales en terreno y la empresa te está obligando a tener 3, claramente esos 3 van a tener que hacer más trabajo de lo que estaba hecho y probablemente no les paguen más de lo que están haciendo. Y se va a provocar un problema en el proyecto. Y se va a provocar un desgaste y al final todo va a recaer en ti como gerente de proyecto. Entonces ten cuidado cuando veas banderas rojas, tienes que inmediatamente decirla, transparentarla. Y si a alguien no le gusta, bien, pero esa es la realidad de lo que va a pasar. Ricardo, voy a traer a alguien que pueda resolver este problema, que lo pueda hacer más rápido que tú. Tráelo. Ricardo, sabes que el último proyecto que yo hice pude resolver con menos cosas que tú y en menos tiempo que tú. Hazlo tú entonces. Yo sé que es difícil tomar esa decisión cuando necesitamos un sueldo, cuando tenemos cuentas que pagar. Sí, pero desde afuera y desde la tranquilidad que me permite hacer este video, estoy seguro que al final de ese proyecto va a valer mucho más tu tranquilidad que mentirle a todo el mundo diciendo que vas a poder terminar ese proyecto si tú sabes que no va a ser así. Y hay un mensaje escondido ahí, y es que tu jefe también lo sabe, los dueños también lo saben. Solo ponen la presión en un eslabón más pequeño, que eres tú. En mi opinión, lo que diferencia a un gerente senior de un gerente junior o de un gerente no tan avanzado es la comunicación.
es sin duda la comunicación. Y esto ocurre en tu idioma materno o en español. Un gerente senior sabe cuándo decir no. Sabe cuándo decir, tranquilos, tenemos que pensar esto. Se toman decisiones rápido, sí, pero recuerda que al final del día, todas esas decisiones que estás tomando en función de la empresa, en función de tu jefe, en función de las comunidades, de los stakeholders, o en función de cualquiera, recaen sobre ti. Entonces poner calma, comunicar bien, explicar qué está ocurriendo en el proyecto, explicar los atrasos, explicar por qué las máquinas fallaron, explicar los días que perdimos, explicar un montón de cosas, saber recibir el feedback de las personas que están en otro lado, todo eso es lo que diferencia a un gerente senior. La comunicación no es solo verbalizar situaciones, es poder manejar las situaciones con una buena comunicación, más que hablar español. Si quieres alcanzar ese nivel, si quieres alcanzar un nuevo puesto laboral, si quieres avanzar desde junior hasta senior, y cuando estés en senior o incluso antes quieres formar tu propia empresa, quieres crear tu negocio, una de las cosas que está por sobre lo técnico es la comunicación. La comunicación va a romper todas las barreras que lo técnico pone. As I said, this is not about Spanish. You can learn words, you can learn grammar, even you can sound fluent and still fail as a leader. Because projects don't move with Spanish alone. They move with judgment, context, and communication. In places like Chile, what you say matters less than when you say it, how you say it, and who you say it to. If you don't understand that, Spanish will not save your project. This is about communication in Spanish.